Muy buenas noches a todos. En esta oportunidad vamos a seguir hablando de investigación en ingeniería, la unidad 3, el inicio, que se llama análisis de datos experimentales. Bueno, todo esto trae una lógica, ¿no? Ustedes iniciaron conociendo los tipos de investigación y todo eso, luego que al final nos lleva a las aplicaciones de la ciencia y a la experimentación, ¿no? Pero para poder experimentar necesitamos tomar datos, así que primero teníamos que pasar por la metrología, que fue lo que vimos en la unidad 2. Estuvimos hablando de metrología, de errores, de significancias, de incertidumbre, de dispersión. Ya hablamos un poquito de todo eso. Y todo esto es bien útil a la hora de empezar a hablar de los análisis de datos experimentales, que usualmente son tomados de mediciones, ¿verdad?, que realiza el investigador. Entonces, ese es como el seguimiento. En los contenidos que vamos a ver son solo dos. Es una unidad bastante corta, creo que solo va a ser esta y una clase más. Ajuste de curvas y análisis de regresión. Dentro del análisis de regresión vamos a tocar estos tres puntos: método de mínimos cuadrados, la regresión lineal, la regresión curvilínea. Y dentro de las curvilíneas vamos a trabajar con las potenciales y las exponenciales. Que vean, la diferencia entre la potencial es que la variable eh, independiente es la base, y en la exponencial la variable independiente está en el exponente. Entonces, esa es como la diferencia, pero vamos a aprender a hacerlo. El objetivo de la unidad 3 es adquirir habilidades sobre el ajuste de curvas y poder hacer análisis de regresión. Y vamos a empezar hablando justamente de los análisis de curvas. Cuando ustedes ya tienen un montón de medidas o un montón de resultados obtenidos del proceso de medición, tienen que establecer obviamente una relación cuantitativa entre dos o más variables, y mediante esa relación poder efectuar predicciones. Por ejemplo, esto podría ser la distancia que cae una bola desde cierta altura, y el tiempo que le toma caer esa distancia. Entonces, ahora si ustedes pueden crear una tabla de datos como esta, representarlo de esta manera. Así es como van a obtener los datos realmente. Y luego, si ustedes, por ejemplo, no pueden ir un poco más alto de donde están haciendo la roca, pero quieren saber cuánto se va a tardar, van a poder realizar interpolaciones utilizando como base esta serie de datos. Entonces, es bien importante aprender estas curvas. Estos datos nos van a brindar curvas que posteriormente nosotros vamos a aprender a determinar sus curvas de ajuste. Ahí pueden observar, variable dependiente siempre está delimitada como esto, y la variable independiente. En el caso que les ponía el ejemplo, la variable independiente es la altura, ¿no? Y el tiempo que va a tardar en caer desde esa altura es la variable dependiente. Y es una ecuación de y en función de x. Y todo lo que está en la tabla, como ya hablamos, es el proceso de medición del experimento. Entonces, ahora vamos a hablar de los diagramas de dispersión. Los diagramas de dispersión no son nada más que la presentación de los puntos en un sistema de coordenadas. Entonces, aquí por ejemplo tenemos 1,2, bueno, 1, 1.8, 2,4. Bueno, y son sistemas de ordenadas. Y así sucesivamente. Y lo que ustedes van a tener al final es un montón de puntitos
que no están enlazados. Ahora, todo eso es un diagrama de dispersión. Y la línea que ustedes trazan se llama curva de aproximación. Vean que no queda perfecto. Y esto se debe a que hay diferentes errores que afectan el proceso de medición, lo que veíamos antes, toda la parte de la incertidumbre. Entonces, es casi imposible que encontremos que todos los puntos están sobre la curva de aproximación. Sin embargo, es como nuestro objetivo, ¿verdad? Que ese error sea el más pequeño posible para que nuestra curva de ajuste de aproximación tenga la mayor fidelidad y la ecuación que saquemos de esa curva pueda brindarnos la probabilidad de obtener valores un poco más certeros, podemos decirlo. Las curvas de aproximación pueden ser lineales. Esta es la ecuación de la recta. La variable dependiente y está en función de a más bx, donde a es un valor constante, usualmente es el punto donde corta el eje de las ordenadas de la variable dependiente, y b es la pendiente de la gráfica. Pero no es el único tipo de curva de aproximación que vamos a obtener, porque también existen relaciones no lineales, como la que ustedes ven aquí a continuación, de a más bx más c por x al cuadrado, o sea, una polinómica de segundo grado. Ambas curvas describen la tendencia de los puntos en sus respectivos diagramas de dispersión. El problema general de hallar una ecuación de la curva de aproximación que se ajuste mejor al conjunto de datos con los que se obtuvo el diagrama de dispersión se denomina determinación de la curva de ajuste. O sea, encontrar estos valores de la ecuación. Eso es a lo que se le llama determinación de la curva de ajuste. Ahora vamos a empezar a hablar de los análisis de regresión. Uno de los propósitos principales de las curvas de ajuste es determinar una de las variables a partir de la otra, ya lo tenemos bien claro. El proceso de estimación se conoce como regresión. Ahí lo vamos viendo. Entonces, si y se estima a partir de x por medio de alguna ecuación, esta ecuación se va a llamar ecuación de regresión de y sobre x. Y a la curva correspondiente le vamos a llamar curva de regresión de y sobre x. O sea, esta es nuestra curva de regresión. Y esta es nuestra ecuación de regresión de y en función de x. Aquí tenemos algunos ejemplos de ecuaciones de predicción. Tenemos el de la línea recta, donde ustedes pueden observar que la variable independiente está acá, aquí tiene su pendiente y aquí tiene su otra constante. Luego tenemos una ecuación de segundo grado, donde podemos observar que es la variable independiente aparece dos veces con exponente diferente. Una ecuación de segundo grado cuadrática. Pero no son las únicas, pueden existir exponenciales que van a tener un valor diferente de 2. La ecuación potencial siempre tiene la variable independiente como base, mientras que en la exponencial la variable independiente está en el exponente. Esa es como su gran diferencia. Entonces, esas son las ecuaciones de predicción de métodos
de los métodos de mínimos cuadrados. Vamos a empezar a hablar acerca de eso. Las ecuaciones de proyección de mínimos cuadrados. Ahí tenemos la primera curva de ajuste lanzada sobre nuestro diagrama de dispersión. Ahí tenemos otra. Y la pregunta acá es, ¿cuál se está ajustando mejor? Porque todas esas pueden ser curvas de aproximación, ¿no? Vean. Entonces, para poder saber cuál es la que se ajusta mejor, necesitamos resolverlo por medio del método de mínimos cuadrados, que eso es lo que vamos a empezar a ver ahorita. Donde vamos a tener un par de consideraciones como que la variable independiente no tiene errores. ¿A qué se refiere? A que los valores que vamos a empezar a poner en estos puntos no tienen una consideración de error. Más bien los que tienen un error son los datos que se tomaron en la dispersión. O sea, los valores de cada método. Y obviamente entonces todo el error se va a atribuir a la variable dependiente. Acá en el método de mínimos cuadrados, generalmente más de una curva de un tipo parece ajustarse a un conjunto, ¿no? Y bueno, lo veíamos antes. Para evitar el juicio individual en la construcción de rectas o parábolas o otras curvas, es necesario obtener una definición de mejor curva de ajuste, mejor parábola de ajuste, etc. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo medimos la bondad de ajuste? Sumando el cuadrado de las diferencias y la curva de aproximación cuya suma de todas esas diferencias, de esa suma del cuadrado de sus diferencias, sea un mínimo, esa va a ser nuestra curva que vamos a conocer como curva de regresión de mínimos cuadrados. Y esa sería como nuestra mejor curva de ajuste, ¿verdad? Para que no pase lo que veíamos en la lámina anterior. De todas las curvas de aproximación correspondientes a un conjunto de puntos, la curva que tenga la propiedad de que la dispersión de 12 más la dispersión de 22 más la dispersión de n2 es mínimo, se le conoce como mejor curva de ajuste, que es lo que estamos viendo acá. Estos son nuestros puntos, son nuestras dispersiones. Entonces, la que tenga la menor dispersión, o sea, la sumatoria de todo eso, esa sería nuestra mejor curva de ajuste. Entonces, y de ahí es de donde viene el término de que se ajusta de acuerdo a mínimos cuadrados, porque es el valor mínimo y es una diferencia de cuadrados. Y se llama de esa manera. Una recta con esta propiedad se llama recta de mínimos cuadrados y una parábola pues se llamaría una parábola de mínimos cuadrados. Vamos a empezar viendo lo más sencillo, una regresión lineal. Esto lo conocen ya ustedes de sobra, es una pendiente, es un triángulo rectángulo, acá tienen el cateto opuesto, el cateto adyacente y aquí tenemos la línea. Entonces, todo esto se hace a través de derivadas parciales. Ustedes todavía no han llevado esta temática, así que no nos vamos a detener en la definición de cómo se llega a esta parte. Sin embargo, sí tomen en cuenta que esta es la fórmula que vamos a utilizar. Y acá les está poniendo que la sumatoria de y va a ser igual a n por a más b por la sumatoria de x, donde n va a ser el número de pares ordenados que tengan. En este ejemplo que tenemos en pantalla ahorita tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada punto es un par ordenado, recuerden, porque tiene un valor de x y tiene un valor de y. Y vamos a empezar con los ejemplitos para que vayamos agarrando más el tema. En la siguiente tabla se dan los resultados de 12 mediciones. Las X son las cargas en miles de libras. O
sea 1000 libras, 2000 libras, 3000 libras, 4000 libras, 5000 libras, 12000 libras. Y las Y son las deflexiones correspondientes en milésimas de pulgada en la calibración de un anillo tensor. Son deflexiones. Y son milésimas de pulgada, vean. Entonces, quiere decir que todos estos son 16 milipulgadas. O 0.0016. No, 0.016, perdón. Se me pasó uno. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vean, al aplicar mayor carga, o sea, al aplicar mayor fuerza, digamos, pues mayor va a ser la deflexión, pues, porque le estamos aplicando más fuerza. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir nuestro diagrama de dispersión. Probablemente todo esto lo obtuvimos. Esta es nuestra variable independiente. Estos son valores de carga. Usualmente estos datos se miden con instrumentos de precisión y se van tomando las medidas, y las cargas son introducidas por una máquina. Entonces a la máquina usted la puede programar y decirle de cuánto le vaya poniendo cada carga. O sea, no es un valor que usted tiene que tomar, sino que la máquina lo hace. Obviamente la máquina debe estar bien calibrada y debe estar considerando todos los tipos de error que en la lectura de sus cargas. Y eso es lo importante. Entonces, una vez que hemos obtenido todos los datos, vamos a pasar a hacer nuestro diagrama de dispersión. Vean que aquí tenemos 12 pares ordenados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para una carga de 1000 libras, obtenemos una deflexión en milésimas de pulgada de 16. Ahí está. Para 2000 libras, una de 35. Y así sucesivamente. Es razonable suponer acá directamente que la curva de regresión es lineal. Entonces lo que vamos a aplicar es el método de mínimos cuadrados para determinar la ecuación de regresión lineal, que si ustedes recuerdan era y sub c igual a a más bx y sub c igual a más bx, que representa el valor teórico de las mediciones, o sea, de las YI, o sea, de las mediciones que ustedes han estado encontrando a partir de la metrología. O sea, es un valor estimado de Y que corresponde a un valor particular de X. Entonces, lo que necesitamos es encontrar los valores de A y los valores de B para que los valores de YI menos YC, o sea, YI y YC, aquí tienen su YC y su YI, son los valores que estaban encontrando acá. Esa diferencia de cuadrados debe ser mínimo. Y eso es a lo que se le conoce como una relación o una curva de ajuste de mínimos cuadrados, o mejor, curva de ajuste. La fórmula de mínimos cuadrados, si ustedes la recuerdan, era la sumatoria de y es igual a n por a más b por la sumatoria de x. Entonces, era bastante simple. Y vamos a obtener la sumatoria de y acá es igual a 12 por a. ¿Y qué habíamos dicho que era la n? La n habíamos dicho que era el número de observaciones o el número de mediciones, que en este caso son 12. Ahí lo tenemos. A es lo que queremos conocer.
más b por la sumatoria de las x, que era 78. De esto vamos a obtener lo siguiente. Y la otra ecuación de sumatoria de x por y, que lo único que se ha hecho es multiplicar x por y, 16. 2 por 35, 70. 3 por 45, 135, etc. Hasta que llegamos a este valor, que es el que nos están pidiendo acá. Y esto va a ser igual a A por la sumatoria de x, que ya la habíamos determinado. La volvemos a sustituir. Más b por la sumatoria de x al cuadrado, que es 650. Listo. Con eso ustedes tienen la ecuación 1 y la ecuación 2, con dos incógnitas cada una y es exactamente la misma incógnita. Las escribimos de esa manera y aquí hay un recordatorio. Los métodos de solución de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas son igualación, sustitución, suma, resta y determinantes. Tienen que repasarlo si no lo recuerdan, pero era bastante simple. Aquí vamos a utilizar un método de igualación. Vamos a multiplicar por menos 78, o sea, es lo contrario a 78, pero se le puso el menos. Y vamos a multiplicar toda la primera ecuación por 78. Y eso nos va a dar un valor de menos 936a más menos 6084b igual a menos 94.224. Y para igualar este término de a, también tenemos que multiplicar este valor por 12, o sea, nuestra ecuación 2. Y entonces esto va a ser por 2 y este es por 1, dándonos estos valores. Vean que acá lo que logramos hacer fue que el a tenga el mismo coeficiente, pero negativo. Terminamos de multiplicar toda la ecuación y obtenemos estos valores. Y luego pues simplemente menos 36a más menos 936a más 936a, pues eso es 0. Y 0 por a sigue siendo 0, ¿no? Así que solo nos quedó el b. Y si sumamos menos 6084b más 7800b, obtenemos 1716b, que esto es igual también a esta sumatoria de menos 94.224 más 119.652, que nos da este valor. Ahora despejamos, y obtenemos que b vale 14.82. Ahora que ya conocemos b, podemos venir y sustituir en 1 en nuestra primera ecuación. Y vamos a tener 12 por a más 78 por 14.82 igual. Bueno, aquí la despejamos toda. Aquí está la sustitución de la que yo hablaba. Y que obtenemos al final un valor de a. Ustedes pueden hacer la sustitución en el momento que ustedes quieran, ¿no? Y obtuvimos que a vale 4.34. Entonces venimos y la ecuación de regresión va a ser y sub c es igual a 4.34 más 14.82. Recuerden que este era el valor de la pendiente. Y ahí lo pueden observar ustedes. Tenemos acompañando a nuestra variable independiente. Ahí lo tenemos. Y ahora que ya conocemos esta ecuación, podemos realizar estimaciones. Y eso es algo súper cool porque podemos conocer valores que no conocíamos con anterioridad debido a un montón de factores, ¿no? Porque no podíamos seguir tomando más lecturas en la variable independiente o porque simplemente es muy costoso hacerlo y nuestro número de datos ya es suficiente para poder realizar este tipo de interpolaciones. Ahora la pregunta es, ¿cuánto sería entonces una deflexión
¿cuál sería la deflexión que ocasionaría una fuerza o una carga de 3.500 libras? Si recuerdan, llegamos en nuestra tabla, voy a volver hasta la tabla. En la tabla hablábamos hasta las 12.000 libras y ahorita nos están pidiendo calcular hasta 20. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de Y? ¿Cuál van a ser los valores de Y sub C? Aquí vamos a ver, vamos a poner nuestra fórmula y para 3.500 libras recuerden que nuestra variable independiente la estamos midiendo en milésimas de pulgada. Sustituimos y obtenemos este valor de deflexión. Entonces podemos decir que con 3.500 libras de carga el anillo se deflexiona 56.21 milésimas de pulgada. Y recuerden que la ecuación de regresión solo puede hacer interpolaciones. Eso es porque solo estamos expresando funcionalmente la relación de estas variables. Pero para pares de valores comprendidos en el dominio y rango donde se ha experimentado, en nuestro ejemplo se ha experimentado entre 1 y 12, podemos hacer este tipo de cálculos, ¿no? Podemos incluso llegar a conocer una carga de 20.000 libras. En este caso sería 20, no 3.5. Y el resultado sería de 300.7 milésimas de pulgada. En caso de que lo hiciéramos, ¿no? Si nos preguntaran qué hay de 20.000 libras. Ok, perfecto, puedo calcularlo. Y sub C va a ser igual a 4.34 más 14.82 por, y ahora vamos a escribir 20. Y esto nos daría un valor igual a 300.7 milésimas de pulgada. Y ese sería nuestro valor. ¿Tendrá lógica o no tendrá lógica? 300.7. Veamos con la carga de 12.000 a cuánto habíamos logrado llegar, ¿no? Con la carga de 12.000 habíamos llegado a 182 y estamos diciendo que para una carga de 20.000 íbamos a obtener 300. Aquí ya pasamos del 150 y estamos en 12. O sea, para 20 ya llegó a 300. Probablemente los valores tienen bastante lógica, ¿no? Entonces, quiere decir que la interpolación funciona. Y esa es como la importancia de conocer los mínimos cuadrados. Ahora podemos seguir encontrando valores de Y sub C que se van a encontrar muy cerca de los valores de Y sub I que obtendríamos a través de las mediciones. Entonces, esa es la importancia. Vean, acá nos dio 56.21 el Y sub C. Eso para terminar de afianzarlo. Fue para una carga de 3.5. Veamos en nuestra gráfica. Vamos a ver nuestra grafiquita. Y en nuestra grafiquita teníamos, vamos a ver. Bueno, en nuestra tabla vamos a revisar primero. En nuestra tabla teníamos para 3.5, vean, para 3.45 y para 4.64. 45 y 64. 45 y 64. Estos eran los valores que nos daban para 3.000 libras, una deflexión de 45 y para 4.000 libras de 64. Pero ¿qué hay si yo quiero saber el valor que hay entre 3 y 5? Eso no lo tengo como Y sub I. Entonces puedo interpolar y decir, lo que yo quiero conocer
está en este valor. Sustituyo en mi ecuación y voy a obtener que este es el valor, 56.21. Eso se llama interpolar. Entonces, y para eso es que sirve nada más. En el caso que exponíamos de calcularlo de esta manera, no se puede porque este valor de 20.000, o sea, se puede porque pueden sustituirlo, ¿no? Pero los valores no van a ser como fidedignos, va a tener demasiado error. Incluso hay un par de ejemplos de extrapolación. Pero la interpolación solo se puede utilizar dentro del dominio. Y como el dominio estaba entre 1000 y 12.000, entonces podemos interpolar valores entre ese dominio. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Eso es todo por el momento. Vamos a seguir grabando las siguientes clases y se las vamos a hacer llegar en la brevedad de lo posible. Éxitos y continuemos aprendiendo y esforzándonos en esta asignatura. Vean, esto ya tiene bastante número, tiene bastante pensamiento lógico, científico, y ya se torna bastante interesante, ¿no? Ahí tenemos. Ahora acá lo que estamos haciendo es, en esta tabla, había olvidado que la habíamos puesto, estamos obteniendo, utilizando esta misma fórmula que era de 4.34 más 1482x, estamos sustituyendo a estos valores. Y al sustituirlos obtenemos estos valores de y sub c. Y estos fueron los valores que tomamos cuando medimos. Entonces, si pueden observar, hay unas pequeñas diferencias. Y esto es porque ustedes con y sub c están encontrando la curva. Y estos valores son los puntitos. Estas son las diferencias y estas son las medidas de dispersión o las desviaciones estándar que hay entre esta línea de tendencia o esta línea de ajuste. Solo funciona así ahorita porque es lineal. Entonces así es como se calcula el error. Y si hay variaciones, sí. Y mire, ¿y cuánto es o en qué momento yo voy a decidir si hay demasiado error o hay poco error? ¿Y cómo hago para determinar si mi curva está bien o está mal? O tiene demasiado error, ¿no? Entonces vamos a empezar a aprender un poco más de eso. Y creo que el problema mayor con las curvas es cuando no son lineales, cuando son exponenciales o potenciales. Vamos a ver eso en la siguiente clase. Pero aquí espero que haya quedado claro que siempre vamos a tener un valor diferente. Pero este valor diferente, gracias a la teoría de mínimos cuadrados, sabemos que es el valor mínimo que puede haber, que hay entre estos puntos y este, que es el y sub c. Y eso nos beneficia y nos dice que esta es la mejor curva de ajuste. Y es justo lo que queremos. Bueno, eso es todo. Aquí tenemos ya la gráfica. Vean que sí hay un poquito de variación. Algunos pegan más, otros menos. Eso es todo y hasta la próxima.